En este vídeo vamos a explicar cómo utilizar Process para analizar un modelo de mediación simple. Para ello vamos a utilizar datos de un estudio real sobre una investigación experimental del campo de la comunicación. Los datos que vamos a utilizar para realizar este ejercicio de mediación simple pertenecen a una investigación real, un experimento en el que participaron 123 personas, estudiantes de universidad de Israel, y el estudio ha sido publicado en 2010 en la revista Communication Research. Los datos se encuentran en un archivo en SPSS denominado pmi.saf y contiene información de las variables relevantes que son necesarias para poder analizar el modelo de mediación simple. Tenemos una primera variable independiente que tiene que ver con donde aparece publicada una noticia sobre la crisis económica en Israel. Los participantes recibían una misma noticia, pero en una condición se indicaba que la noticia iba a ser publicada en la portada del diario, es decir, en el lugar más importante de un periódico, y a otro grupo de personas se les indicaba que esa noticia iba a aparecer publicada en el interior del diario, en las páginas de economía, es decir, en un lugar de menos relevancia desde un punto de vista informativo. Después de leer el artículo, cumplimentaban un cuestionario con distintas medidas, una de ellas la denominada variable dependiente, que era la intención de conducta, en este caso, comprar azúcar, en tanto en cuanto el artículo trataba de la crisis económica y de los problemas de suministro que iba a haber de este alimento, del azúcar. Además, también se midió una variable mediadora, que recoge el concepto, el constructo teórico denominado influencia mediática asumida en los otros. Es decir, en qué medida las personas, después de leer este artículo, consideraban que otras personas iban a verse influidas por este artículo y que rápidamente comprarían azúcar al leer la noticia y además en grandes cantidades. La hipótesis mediacional aparece reflejada de manera gráfica en un sistema con las tres variables implicadas. La variable X, que es la variable independiente, la variable M, que es la variable mediadora, y la variable Y, que es la variable dependiente. La hipótesis es la siguiente. En comparación con publicar en el interior de un diario, si la noticia se indica que va a aparecer publicada en la portada, provocará que se piense que otras personas se verán en gran medida influidas por dicha noticia y por ello acudirán a comprar azúcar al prever la escasez del alimento, lo cual incitará a su vez a que la propia persona que haya leído la noticia reaccione yendo a comprar más azúcar. Este modelo mediacional es el que vamos a testar y para ello vamos a intentar cuantificar los coeficientes denominados A, B, C' y también el coeficiente AB que representa el denominado efecto indirecto, a través del cual X ejerce su influencia en Y a través de la variable mediadora. Aquí tenemos la matriz de datos que contiene la información del estudio experimental con el que estamos trabajando y con el que vamos a efectuar el análisis de mediación simple. Es un fichero compuesto por 123 individuos y que contiene información de nuestras variables. La variable independiente, la variable mediadora, la variable dependiente y también otras variables que nos serán útiles para futuros ejercicios o explicaciones. Como ya dijimos, Process se instala como cuadro de diálogo en el menú Analizar, Regresión, Process. Como vemos, se abre un cuadro de diálogo que contiene distintos elementos que deberemos ir configurando. En primer lugar, vamos a seleccionar la variable independiente, donde aparece la noticia publicada. En segundo lugar, la variable mediadora.
la influencia de los medios en los otros, asumida por el participante, y finalmente la variable dependiente, la intención de conducta. Lo habitual es que trabajemos con entre 5.000 y 10.000 muestras bootstrapping. Nosotros vamos a utilizar 10.000. El modelo de mediación simple es el modelo 4, que es el que aparece por defecto, y el nivel de confianza para construir los intervalos y determinar si el efecto indirecto es estadísticamente significativo, habitualmente es el de 95%. No tenemos covariables, no tenemos moderadores, serían otros modelos, y la última opción es pulsar este botón, opciones, para indicarle al programa que calcule también el efecto total, que se cuantifica como la influencia de la variable independiente en la dependiente sin tener en cuenta el papel de la variable mediadora. Es el coeficiente C. Continuar y aceptar. En este momento SPS está ejecutando el proceso. Es más o menos rápido, depende de la capacidad del ordenador, pero tengamos en cuenta que se están construyendo 10.000 muestras de bootstrapping. Es un proceso intensivo de computación. Finalmente se abre la ventana de resultados, como en cualquier otro procedimiento de SPSS, y aquí aparece toda la información que necesitamos para sacar una conclusión sobre el análisis mediacional que estamos llevando a cabo. Vamos a ver paso por paso cada uno de los elementos que aquí aparecen y aprender o mostrar cómo interpretarlos. Vamos a ir viendo por paso cómo analizar los resultados que ofrece Process. En realidad Process, en el análisis de mediación simple, va a arrojar información sobre 3 análisis de regresión. La primera parte de los resultados nos indica el modelo que hemos utilizado, el 4, las variables implicadas y el tamaño de la muestra. El siguiente análisis de regresión, el análisis de regresión 1, nos indica la influencia de la variable independiente en la mediadora para estimar el coeficiente denominado A. El valor del coeficiente viene aquí, en este lugar, junto con el nivel de significación. Tenemos que tener presente que los valores de los coeficientes en Process son coeficientes de regresión no estandarizados. En este caso vemos que el valor del coeficiente es 0.47, como es menor que el 0,05 es estadísticamente significativo. Luego veremos las implicaciones de este resultado. El segundo análisis de regresión lo que incluye es la variable independiente, la variable mediadora, para predecir los valores de la variable dependiente, es decir, estima los valores, los coeficientes B y C', los coeficientes y su nivel de significación. Vemos que el denominado coeficiente C', o también llamado efecto directo, que estima el efecto de la variable independiente en la dependiente, en este caso no es estadísticamente significativo. En cambio, el efecto de la variable mediadora sobre la variable dependiente sí que es estadísticamente significativo. El siguiente bloque de resultados arroja información sobre el efecto total, es el modelo del efecto total, es un análisis de regresión con solo un predictor, la variable independiente sobre la dependiente, y vemos que arroja un nivel de significación que diríamos tendencial, porque es superior al 0.05 pero inferior al 0.010. Este es el denominado coeficiente C. A continuación aparece un resumen de los efectos totales, el coeficiente C y directos, C', 0.49, tendencial, 0.25, no estadísticamente significativo. Y finalmente la parte más relevante, más importante de un análisis, que es el análisis del efecto indirecto de X sobre Y, teniendo en cuenta el papel del mediador. Aparece el tamaño del coeficiente, desviación estándar de ese coeficiente, construido con el método de bootstrapping, y lo más importante, el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza.
Si el intervalo de confianza no incluye el valor 0, diremos que ese coeficiente, ese efecto indirecto, es estadísticamente significativo, como aquí ocurre. Como vemos que el signo es positivo, pues sabemos que hay una relación positiva entre x e y. Ahora veremos la interpretación de esos resultados. Finalmente, Proces nos informa del número de muestras de bootstrapping que hemos utilizado, en este caso 10.000, que era un parámetro que habíamos fijado nosotros. Bien, ¿cómo se interpretan estos resultados? Muy fácilmente, podemos decir en primer lugar que el efecto indirecto es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no incluye el valor 0. Como el signo es positivo, podemos concluir, y esta es la conclusión conceptual, que leer una noticia que aparece en portada, frente a leerla en páginas del interior, activa una mayor intención de conducta, es decir, que los individuos que participaron en este experimento en esa primera condición, más rápidamente creían que irían a comprar azúcar. Es decir, que la colocación privilegiada de una información en un periódico en página principal, en portada, frente a hacerlo en páginas interiores, condiciona la percepción del fenómeno, o en este caso condiciona la intención de conducta, ir a comprar azúcar. Además, este efecto indirecto nos indica que se explica por la actuación de una variable mediadora, y es la percepción de que otros se van a ver influidos por la noticia y también van a comprar azúcar rápidamente. Y son los valores de los coeficientes A y B los que se han tenido en cuenta para calcular el coeficiente que cuantifica el efecto indirecto y que aparece aquí abajo señalado. De tal manera que ver la noticia o leer la noticia informando a los individuos que va a aparecer publicada en portada activa que se considere que otras personas se van a ver fuertemente impactadas por esa noticia y van a ir a comprar azúcar, y pensar que otras personas van a ir a comprar azúcar influye en la intención de conducta personal. Este sería el resultado y la interpretación conceptual de este análisis de mediación simple.